Estamos aquí, estamos en vivo, señores, estamos en vivo, como siempre, haciendo uno que otro arreglo. Estamos en vivo y quiero decirle una cosa, mire, en muchas guerras legendarias, cuando un soldado pisaba una mina, cuando un general era atravesado por una bala, cuando un grupo era emboscado, se sufrían pérdidas y serían la gente, muchas veces en orden de salvar al paciente, el doctor tenía que practicar una amputación de emergencia. No en todos los casos era recomendada, pero dado el momento, dado el ambiente, era lo que cabía. Miren, ahora empezaron con esta vaina de estar bloqueando canales, de estar bloqueando páginas. Yo acabo de perder 2 páginas. ¿Me voy a enojar? No, no perdí mi página, perdí mis perfiles, porque fueron tan déspotas que fueron directamente a atacar los perfiles míos. Porque usted sabe que usted nada más puede tener un solo perfil en Facebook, y fueron por ahí y me atacaron por ahí. Usted sabe que Dios lo bendiga. ¿Qué le voy a decir yo? Yo no puedo decir nada. Que Facebook está ahí para el que quiere estar, para que usted salga y entre y haga lo que usted quiera. Entonces, ¿qué yo hice? Bueno, ¿cuáles son mis opciones? Me están atacando por un lado, bueno, pues abro otra cuenta por otro lado. Entonces dije, me fui de Facebook porque si ellos quieren a Facebook para ellos solos, si ellos quieren a YouTube para ellos solos, pues hay que dejárselo para ellos solos. ¿Me entiendes? Para sea quien sea que está haciendo esto, hay que dejárselo el espacio para ellos solos. Entonces uno se lleva a su gente de uno para otro lado. Y ya. Y usted se queda en una casa con 4 paredes y un techo y solo. Porque usted quiere hacer una fiesta solo. La gente tarde o temprano se da cuenta de las intenciones de la gente, ¿oíste? Y da pena que la gente se preste para hacer este tipo de cosas. Pero nada, ¿qué voy a hacer? Nada, anunciar por acá que ya está disponible mi nuevo Instagram, totalmente nuevo. Mi nuevo Instagram, mira dónde se está uniendo la gente, porque la gente te va a seguir. Tu gente, la gente que te respeta, te va a seguir, no importa lo que hagan los demás. Mira la gente donde se está uniendo ahí. La gente te va a seguir, no importa lo que hagan los demás, ¿ok? ¿Qué pasó aquí? Ahora se puso como que acercarme, enfoca, muchacha. No quiere enfocar esta cámara, yo estoy aquí, mija, enfoca. Anyways, yo vengo acá, las personas piden entrar y yo lo acepto. Y ahora yo puedo ver quiénes son y todo, yo puedo ver los nombres ahora, puedo ver todo. Y estamos en un ambiente donde estamos todos, nos sentimos cómodos. Mire, yo estoy aceptando a toda la gente que está entrando a mi Instagram así porque es privado. ¿Ok? Es privado, claro que sí. Es privado. ¿Por qué? Porque tengo que cuidarme de todas estas lacras que muchas veces se hacen pasar por amigos de uno y lo que están en chismoteo, en vaina. Mira cómo a mí, no sé, yo no sé, de anoche para acá, mi vida cambia. Ahora tengo 2 perfiles que se me fueron de anoche para acá. Cuando usted hace un llamado a que vayan a bloquear páginas, usted tiene que saber que van a haber personas que van a caer también
¿ok? Y yo no sé si esto fue el resultado del llamado que hizo Wendy anoche para que fueran a bloquear páginas de gente. Yo espero que no. Yo espero que no. Pero ¿qué voy a hacer? Ya lo hecho está hecho. ¿Me voy a poner a llorar? No, abro un Instagram nuevo, me salgo de Facebook, me salgo de YouTube, ¿eh? Y me voy a Instagram con una página solamente para números y ya. Porque no hay que ser tan... Mire, 3 publicaciones lo que yo tengo ahí, y la gente que me está siguiendo ahora. Entonces, yo puse en el enlace de este video, el primer enlace es el enlace a ese Instagram para que ustedes vayan y se unan. No voy a decir cuál es el Instagram porque no quiero que se vayan a meter en un Instagram de otra gente. Usen el enlace que yo puse en este video y lo van a encontrar en el primer comentario del video también. Lo voy a poner para que ustedes se puedan unir, ¿ok? Desgraciadamente, tengan cuidado. ¿Qué vamos a estar haciendo por ahí? Mira, ahí vamos a estar haciendo en vivos por Instagram, dándole las jugadas, dándole la estadística, las decenas, todo eso. Vamos a hacer historias poniéndole la jugada y poniéndole las estadísticas, poniéndole las decenas en las historias, porque usted sabe que así las historias se borran de una vez y ya no se quedan ahí. A mí no me interesa tener 200,000 publicaciones que digan que yo pegué o que no pegué, o que digan bingo, no. Esto yo lo voy a hacer para compartir bien de cerca con la gente que de verdad me quiere seguir y que quiera aprender algo de mí. Este Instagram va a servir para eso, para acercarnos mucho más, de una manera positiva. Yo estoy aceptando a todo el mundo que me está enviando invitaciones y como todavía no hemos llegado a los 100, no puedo hacer los videos en vivo, pero voy a estar subiendo lo que son, lo que serían las jugadas por, ¿cómo que se llama esto? Las historias, ¿ok? Cero Facebook, no voy a estar usando Facebook, da lástima, una página tan linda, las páginas mías, son páginas tan lindas, con tanta historia, con tantas cosas, pero imagínate, voy a soltar Facebook por lo menos por unos 3 meses, ¿ok? Por lo menos por unos 3 meses voy a soltar Facebook, por lo menos por 3 meses. Aquí en YouTube no voy a hablar de números, ¿ok? No voy a hablar de números tampoco aquí en YouTube. Ellos quieren YouTube, usted quiere YouTube para usted solo, cójalo para usted solo. Yo espero que le vaya bien. Lo único que le tengo que decir a todas esas personas, la vida es tan corta, mis hermanos. La vida es tan corta para uno quererlo todo. Mire esa gente de ese caso que fueron presos ahora. Todo el dinero del mundo lo tenían. ¿De qué le sirve ahora? ¿De qué le sirve a usted tener todos los suscriptores del mundo? Si el día que usted tire la pata, no va a haber uno solo que lo pueda sacar de ese hoyo. Yo soy controversial porque digo las cosas tal y como son y se lo digo muy claro a cualquiera en la cara. Pero yo no me voy a quedar aquí en YouTube a ver el disparate que se va a armar por irresponsabilidades, inmadureces de un montón de hombres con un montón de canas, ya usted sabe dónde, que andan comportándose como niños aquí en redes sociales, con tiradera y peleadera. Todavía no han madurado. Imagínese, usted le dé el poder a una persona de esta que lo que andan haciéndole el daño a otro para manejar el mundo.
¿qué usted esperaría? Un genocidio. Un genocidio. Bueno, mi Instagram está abierto para toda aquella persona que quiera aprender, que quiera recibir mis jugadas. Es solamente para jugadas este Instagram, solamente para lotería. La jugada la pongo en las historias. Los videos que van a hablar de jugada y todo eso lo pongo en las historias. ¿Ok? Porque quiero hacer de mi Instagram un sitio donde usted entre y usted aprenda algo. Me conozca a mí. Yo conocerlo a usted, porque usted puede escribirme y yo le voy a poder responder ahí mismo también en los comentarios de las publicaciones. Más directo de ahí, nadie lo puede poner de mí. ¿Ok? Ya ustedes lo saben. Se me cuida mucho. Y abajo, abran la descripción y ahí va a estar el enlace. ¿Ok? Bye bye.